Amén. Nuestro Salvador vive. Sabemos, conforme a la Escritura, cuando estaba profetizado de su venida, de su nacimiento, por los profetas, por los salmos, por Moisés, y así se ha venido cumpliendo la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios se va cumpliendo al pie de la letra. Estaba escrito que Él tenía que padecer, estaba escrito que iba a ir a la cruz, estaba escrito que iba a ser crucificado, estaba escrito que iba a resucitar al tercer día. Y hoy en este culto celebramos, alabamos a Dios, bendecimos a nuestro Padre Celestial, porque nuestro Salvador vive. ¿Pueden decir esto conmigo? Nuestro Salvador vive. Una vez más, nuestro Salvador vive. Amén. Y como usted acabó de leer juntamente conmigo, a la resurrección de Jesucristo, la Biblia da testimonio una y otra vez de los diferentes hermanos que lo vieron resucitado, de los discípulos que lo vieron resucitado. Comió con ellos, con algunos caminó a pie, o sea, en el camino. Dice el apóstol Pablo en la segunda lectura que leímos, en la cual estamos, 1 Corintios 15, hablando de Jesucristo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Qué dice? Quiere entender el apóstol Pablo cuando dice conforme a las Escrituras, a como estaba escrito, a como estaba anunciado. Amén. Y ahora dice el versículo 5, y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Es el apóstol Pedro, Simón Pedro. Él es Cefas. El apóstol Pedro lo vio. Amén. Y ya lo vio resucitado, desde luego. Dice, y apareció a Cefas, y después ¿a quiénes? A los 12. Versículo 6, ¿me ayudan a dar lectura a ustedes? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, muchos ya habían muerto, pero el apóstol Pablo está dando testimonio a la resurrección de Jesucristo. No solamente está escrito, hay testimonio de quienes lo vieron resucitado. El apóstol Pedro, los 12, luego 500 hermanos a la vez. Amén. Y luego dice el versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Y qué dice el apóstol en el versículo 8? Y al último de todos iba camino a Damasco en busca de más creyentes, porque llevaba cartas y autorización de los gobernantes para quienes profesaran la fe en Jesús fueran arrestados, fueran tomados presos, azotados, encarcelados. Iba camino a Damasco cuando dice la Escritura que un resplandor del cielo, ¿de dónde? Del cielo, lo cubrió y lo tiró de su cabalgadura, y oyó voces que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Yo soy Jesús. El Salvador vive. El Salvador vive. Amén. Y yo meditando en estas partes de la Biblia, y venía a mi mente, si aquellos hermanos lo vieron, ¿cómo podemos dar testimonio nosotros ahora de Él, de su resurrección, de que Él vive? Yo estando muerto en mis delitos y pecados, Él me dio vida.
Él me cambió, Él me salvó, Él me transformó de hombres y ustedes, hermanas, como mujeres, pecadores, pecadoras, maldicientes, vengativos, peleoneros. Él ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Hoy hay muchas instituciones, inclusive hasta de gobierno, como el AA, como Alcohólicos Anónimos y muchos centros de rehabilitación que tratan de ayudar a una persona de sacarlo de los vicios. Pero hasta ahorita nadie puede lograr, nadie puede hacer lo que Jesús hace en la vida de un alcohólico, de un borracho, de un narcotraficante, de un drogadicto, de un maldiciente, de un ladrón, de un asesino. Solamente Jesucristo. Por eso vemos en todas partes en las iglesias vidas cambiadas, vidas transformadas. Amén. Porque el Salvador vive, el Hijo de Dios vive. Amén. Sentimos su presencia cada vez que nos reunimos. Él dice que donde estemos congregados, ¿cuántos? 2 o 3 en su nombre, allí estoy yo, dice, en medio de ellos. Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es cierto que a veces tenemos un problema, una necesidad y estamos en gran angustia, pero ¿sabe qué, hermano? Usted ora, usted habla con Dios por medio de la oración y pide a Dios y pide al Padre en el nombre del Salvador, en el nombre de Jesús. Y hermano, viene una paz tan grande y descansamos y decimos: Señor, tú estás conmigo. Como dice el Salmo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Jesús resucitó. Lo vieron muchos hermanos, lo vieron los apóstoles. Vayan conmigo a San Lucas 24, 13 al 31. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Jesús mismo, ¿cómo dice esa parte? Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Aquí está lo que yo les decía. Esto acontece después de la resurrección de Jesús. Van 2 hermanos camino a Emaús y de repente alguien los alcanza, alguien se junta con ellos y dice en la Biblia que es Jesús. ¿Cuántos alabamos a Dios? Dice en el versículo, a Cristo la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 15. Y sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas. ¿Cómo se llamaba el hermano? Cleofas, el hermano Cleofas. Le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día. ¿Qué día sería? Pero hablando en días, en el nombre del día, domingo, un día como hoy. Muere el viernes, primer día, el sábado, 2 días, era el domingo, era el 3er día. O sea, el mismo día que resucitó,
ese día comenzó a manifestarse visible a los suyos, visible a la iglesia. Porque esto ya lo he predicado en otra ocasión, pero tómalo en cuenta usted hoy, muy importante. Ya resucitado, ya no se apareció a los que no creyeron en él. Ya resucitado, solo se presentó con los que le recibieron, con los que creyeron en él. Esto es muy importante. Ya no lo vio la gente que no creyó en él, lo vieron los suyos. Y de acuerdo a la palabra, el día que Cristo venga por su iglesia, solamente será para los suyos. Amén. Por ello la importancia, hermanos, de permanecer fieles, firmes y no desmayar. ¿En qué versículo estamos? Amén. Dice, además, la última parte del 21, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Antes del día fueron al sepulcro. ¿Se acuerdan usted que dice que las mujeres, en otra escritura, que fueron muy de mañana? Aún no había amanecido. Vamos al versículo 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. ¿Qué dijeron los ángeles? Que él vive. ¿Qué dijeron ahora los dos caminantes a Jesús cuando le preguntaron: ¿qué platicáis? ¿Por qué estás tristes? Es que también ya lo vieron algunos de nosotros y unas mujeres que fueron antes del amanecer. Dice que vieron visión de ángeles, y los ángeles dijeron que Jesús vive. Los ángeles dijeron que Jesús vive. Los que lo vieron dicen: Jesús vive. La iglesia de hoy aquí presente podemos decir: Jesús vive. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vive, digan conmigo: Jesús vive. Lo estamos diciendo conforme a la escritura. Los ángeles también dijeron: Jesús vive. A Cristo la gloria, a Cristo la gloria, a Cristo la honra. Es lo que dice la última parte del versículo 23. Quienes dijeron que él vive. Sí, amén. Y fueron algunos, 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a una aldea, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Ustedes el versículo 31. Él desapareció de su vista. Bendito el nombre del Señor. Me edifica mucho, me bendice mucho la petición que ellos le hicieron a Jesús. Dice que llegaron al lugar donde iban
Y él hizo como que él iba a seguir su camino, como diciendo: quédense ustedes, ya llegamos, pero yo tengo que seguir. Y dice que le dijeron: quédate con nosotros, porque ya se hace tarde. Creo que nos da mucha enseñanza. Si sabemos que Jesús vive, hay ocasiones, se imaginan, ellos iban tristes, dice la Escritura que iban tristes, porque tenían la esperanza conforme a la Escritura, y como diciendo: pues ya murió, ya lo crucificaron. Momentos difíciles en su fe, sí, en su fe, momentos muy difíciles. Pero qué bendición tan grande cuando ellos le expresan: quédate con nosotros. Y la bendición tan grande que dice que cuando se quedó con ellos y partió el pan, dice que entonces se dieron cuenta que era Jesús. Creo que en momentos difíciles que nosotros pasamos, decirle con toda nuestra fe, sabiendo que Él vive: quédate conmigo, quédate con mi familia, quédate en mi vida y ayúdanos. Él vive. Él nos puede ayudar en cualquier circunstancia, por difícil que fuera para nosotros, sabiendo que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Ya vimos el testimonio que da el apóstol Pablo acerca de quienes lo vieron, pero vamos a seguir yendo a la Escritura, porque esto bendice mi vida y sé que bendice la vida de ustedes. San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20. San Juan 20, ahí son dos versículos nada más, el versículo 19 y el versículo 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué les dijo? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró, ¿qué les mostró? Las manos. ¿Qué más? Amén. Y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Bueno, hasta allí tenemos que los discípulos, que apareció a los discípulos. Un pequeño resumen ahí de lo que ya les había dicho. Lo vieron los dos caminantes de Maús, caminó con ellos, estuvo a la mesa con ellos. Las mujeres que fueron muy de mañana, apareció a Cefas, apareció a los 500 hermanos, aparece ahora a los discípulos. Y ahora el versículo 26 y versículo 29 del mismo capítulo en que estamos, San Juan 20, 26 y 29, al 29. ¿Qué dice? Sí, 8 días después. El 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ustedes el 29. Gloria a Dios. A veces
A veces nosotros pensamos: ¿cómo no lo vi yo como lo vieron ellos? ¿Cómo no estuve en ese tiempo? Cuán dichoso fuera yo, cuán bienaventurado fuera yo. Pero déjeme decirle que dice la Biblia que somos más bienaventurados nosotros, porque no vimos, pero creemos a lo que está escrito. Porque los que vieron, creyeron. Y sin duda, no hay duda en ellos, porque lo vieron, lo tocaron, caminaron, comieron. Y pareciera que ellos son dichosos y bienaventurados, pero la Biblia dice que más bienaventurados nosotros, porque no le vimos, pero creemos a lo que quedó escrito. Amén. Bendito el nombre del Señor. A Cristo la gloria, a Cristo la honra y a Cristo la alabanza. ¿Quiénes lo vieron por última vez? Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver quiénes lo vieron por última vez. Alaben al Señor. Alaben a Dios. Hechos capítulo 1. Vamos a darle lectura desde el versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, ¿qué dice? A ver, ayúdenme ustedes con ese versículo. Yo quiero que usted lea conmigo el versículo 3. Lean ustedes a ver cómo dice. Ahí. ¿Cuántos días se estuvo apareciendo día tras día, día tras día? 40 días. 40 días. Con pruebas indubitables. Lo tocaron. Lo vieron caminando. Amén. Vieron que partió el pan. Comió con ellos. Pruebas indubitables. Bendito es el nombre del Señor. Durante 40 días, por todas partes apareciéndose a los suyos, a su iglesia, a los que habían creído en él. Y aquí quiero que usted note algo muy importante: no solo a los 12. La Biblia habla, el apóstol Pablo da testimonio que más de 500 hermanos. Esto habla que también, así como fue la promesa para los apóstoles, sigue siendo la promesa para nosotros, para los que hemos creído en él. Hermanos, riquezas tan grandes de nuestra fe, fundamentos tan grandes de nuestra fe. Por ello, si alguien quiere desanimarte y diciéndote que Jesús fue un mito, que Jesús no existió, tenemos fundamentos en la palabra. Y gloria a Dios, porque la palabra ha hecho grandes cosas en cada uno de nosotros. Gracias a Jesús por su sacrificio, por su muerte en la cruz. Usted y yo estamos aquí salvos, como hijos de Dios, como herederos del reino celestial, con nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Y no hay ninguna condenación para nosotros. Por medio de Jesucristo somos justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gloria, honra y alabanza. Pueden alabar el nombre del Señor conmigo. Levantemos nuestras manos. Levantemos nuestras manos y bendigamos el nombre de nuestro Dios. El Señor vive. Hay buenas noticias, pero estas noticias deben de seguir. Amén.
Así como los ángeles dijeron: Él vive. Las mujeres que fueron al sepulcro dijeron: el sepulcro está vacío, Él vive. Los caminantes de Maús que lo vieron caminar con ellos, cuando se dan cuenta que es Jesús, desaparece de su vista. Sin duda, ellos creyeron que Jesús vive. Tomás, cuando cae de rodillas diciendo: Señor mío y Dios mío, cree que Jesús vive. Si usted y yo creemos que Jesús vive, vayamos a decirle a la gente ahora que aún no son salvos, que el Salvador vive, que el Hijo de Dios vive, que ya fue a la cruz, que ya pagó el precio de nuestra salvación, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es la puerta de la salvación. Amén. Que venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás, venció el infierno. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y que viene conforme a la Escritura. Jesús viene. ¿Cuántos dicen amén? Si podemos creer y gritar que Jesús vive, también debemos proclamar que Jesús viene. Viene por nosotros, viene por su iglesia. Miren cómo termina la última porción de la cual nos habla la Biblia, del último momento que lo ven, cuando desaparece de su vista porque se va alejando en aquella nube que lo hace subir hasta la diestra del Padre. Versículo 10 de Hechos 1, Hechos 1, 10. Y estando ellos con los ojos, ¿en dónde? Y estando ellos puestos los ojos en el cielo, ¿en dónde debe estar nuestra mirada? Nuestra fe en Dios, no en la tierra, en el cielo. ¿Qué más dice? He aquí se pusieron junto a ellos. Oigan, yo puedo pensar, conforme a la Escritura, desde luego, que puede que estos dos varones con vestiduras blancas eran los mismos que aparecieron a las mujeres en el sepulcro, diciendo que Él vive. Ahora aparecen aquí dos varones con vestiduras blancas, los cuales hablan a los hermanos. Versículo 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, digan conmigo, este mismo Jesús, otra vez, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. Ustedes, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Yo creo que Jesús viene. ¿Cuántos creemos conforme a la Escritura que Jesús viene? Amén. Pues si nuestra fe está puesta en Él y creemos que Él vive y que viene, busquémosle todos los días y cada momento de nuestra vida. Y bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga lo haya haciendo así, buscándole, consagrando su vida, sirviéndole, porque Él dice: donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Amén. Hermanos, firmes y adelante. Este es el fundamento de nuestra fe. Y nadie, y nada ni nadie nos puede mover. Amén. Nada ni nadie nos puede apartar de la fe en nuestro Salvador. Pónganse de pie y damos gracias a Dios por su palabra.
Alguien quiere doblar sus rodillas. Alguien quiere agradecerle a Dios postrado. Cuando no teníamos vida, Él nos dio vida. Cuando estábamos en condenación, nos dio salvación. Cuando estábamos cegados espiritualmente, cuando estábamos en ignorancia, Él nos alumbró con su luz admirable. ¿Alguien puede doblar sus rodillas? Doble sus rodillas. Padre celestial, alabamos y bendecimos tu nombre. Oh Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Alabanzas, 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 alabanzas a tu nombre santo. Porque ahora nuestra fe está fundada en Cristo Jesús, quien vino desde el cielo por amor tuyo, mi Padre, a la humanidad, al mundo. Señor, gracias, gracias Padre, gracias Dios, gracias Jesucristo, gracias Divino Salvador, porque nos has salvado y nos has redimido de la maldición del pecado. Somos tus hijos, somos tu pueblo, somos tu iglesia. Llévanos adelante, llévanos firmes, llévanos fieles hasta el último momento de nuestra vida, o hasta que vengas por nosotros como tu iglesia.